Un cordial saludo a los delegados, a los participantes en este encuentro internacional que tiene lugar en Ecuador. Me hubiera gustado participar, como les dije a varios de ustedes, pero no ha sido posible. Pero quisiera estar presente, por lo menos pronunciando algunas palabras acerca de la significación que tiene hoy por hoy la lucha en contra del imperialismo en nuestra América. Un imperialismo más agresivo que nunca, un imperialismo que está en decadencia, el declive es reconocido por los propios intelectuales orgánicos del imperio y por supuesto esto nos debe conducir a la complacencia o la pasividad, porque si algo sabemos es que el imperio o los imperios en decadencia se tornan más virulentos, más agresivos, más sanguinarios, de manera tal que es muy importante esta reunión y de ahí estas palabras que voy a pronunciar. Bueno, como ven acá, un poco en esta lámina, para sintetizar, ¿no es cierto?, la presentación, podemos llegar a partir, mejor dicho, de esta afirmación del presidente Rafael Correa, que no estamos ante una época de cambio, sino estamos ante un cambio de época, ¿no es cierto? Y ese cambio de época se expresa en las transformaciones que ha habido en la economía y en el sistema político internacional, un desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, ¿verdad?, de una manera muy marcada, lo vamos a ver en un par de láminas enseguida. La lenta e irreversible declinación del imperio de los Estados Unidos, del imperio estadounidense, como decía en la apertura, reconocida por los propios intelectuales del imperio, como este señor Brzezinski, que vemos ahí, ¿no es cierto? Y que tiene como manifestaciones esta declinación la crisis del dólar, la crisis fiscal de Estados Unidos, la crisis en la balanza comercial, un imperio cuyo centro tuvo que cerrar el gobierno, Obama tuvo que cerrar el gobierno durante casi 2 semanas porque no tenía dinero, no había la apropiación de recursos como para hacer funcionar el gobierno, generando esto, digamos, enormes dificultades para el conjunto de la economía norteamericana y por supuesto repercusiones sobre la economía mundial a través de los bonos del Tesoro americano y de todo lo demás. Un imperio que está cada vez más endeudado, por eso mismo, es un dato muy significativo, que Estados Unidos es responsable del 50% de la deuda pública mundial. O sea que cuando uno toma todo el conjunto de países, la deuda pública de todos los países, la mitad de toda esa deuda es ocasionada por la deuda de los Estados Unidos, 40% restante por Europa y Japón y apenas el 10% por los países del tercer mundo. Vean ustedes cómo la propaganda, los medios nos han inducido a creer de que en realidad los países del tercer mundo eran los causantes de la inestabilidad del sistema financiero internacional por sus deudas fenomenales, pero en realidad son pequeñas deudas comparadas con la que tiene el mayor deudor del planeta, que es Estados Unidos. Una anomalía porque en todas las historias de los imperios preexistentes, el español, el portugués, el británico, el francés, el holandés, siempre los centros imperiales eran los acreedores de las colonias o de las neocolonias. Hoy estamos en una situación exactamente a la inversa. Bueno, un dato muy importante acá es eso que les señalé de Brzezinski, no tengo tiempo para hacer la elaboración, ¿no es cierto?, ahora, pero él señala de similitudes muy fuertes con la descomposición de la Unión Soviética. Dice, la situación actual de Estados Unidos se parece mucho a la que existía en la Unión Soviética en momentos en que se produce su lenta implosión en los 20 años anteriores a 1991-92. Y esto me parece que reconocido por él es un dato enormemente significativo. También está la declinación de la Unión Europea, una Unión Europea que realmente se encuentra en medio de un profundo descalabro, la crisis de la zona euro, ¿no es cierto?, el surgimiento de nuevas alianzas y coaliciones regionales como los BRICS, la UNASUR, los pactos especiales que China está haciendo con varios países al margen del dólar. Todo eso habla, digamos, de un escenario mundial cuyas placas tectónicas se están moviendo lenta pero irremediablemente. Y finalmente, un dato no menor, las crisis y los límites del capitalismo como sistema histórico, que ahora aparecen con mucha claridad, ¿no es cierto?, como producto de la gran crisis desatada a partir del 2008, que ya lleva más de 5 años y que no se le ven miras de solución. Todo lo contrario, los indicadores que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, hablan de que la crisis, lejos
de resolverse, se está haciendo cada vez más larga y más profunda, como fue anticipado ya por algunos de nosotros en varios escritos desde el año 2008-2009. Así que no hay nada nuevo. Vamos a la lámina siguiente, que nos muestra, por ejemplo, la magnitud de los cambios que ha habido en la economía mundial. Este es un gráfico hecho por la OECD, nada menos, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, una organización eminentemente conservadora en materia económica, en materia política, y ahí ven ustedes cómo para el año 2011 la economía norteamericana todavía era la economía más grande del mundo, representaba el 23% del Producto Bruto, seguida luego por China y la zona del euro, que estaban empatadas en 17%. Bueno, el conjunto de otros países de la OECD tenían 18%, pero esto es un número muy grande de países. Y finalmente los países que estaban fuera de la OECD, o sea, la gran mayoría del tercer mundo, apenas el 12%. Pero si vamos a la lámina siguiente, vemos cómo la proyección para el 2030, y aclaro que el 2030 en términos históricos es nada, es un periodo de 16 años, de aquí en más es un periodo bastante corto, como vemos un cambio dramático. Fíjense la economía china como pasa a representar ya el 28%, o sea, del 17% que era antes al 28%, Estados Unidos desciende del 23 al 18%, ¿no es cierto? La India viene creciendo muy fuertemente y la tenemos ahora en el 11%, y finalmente cómo se están cogiendo la zona euro, los otros países de la OECD, y el tercer mundo queda de todas maneras estabilizado en ese 12%. Es decir, que la proyección hecha para el año 2030 nos demuestra que la China y la India en ese momento van a representar el 39% del Producto Bruto Mundial. Indudablemente un cambio histórico, sin precedentes en la economía mundial. Vamos a ver qué pasa a partir de estos cambios. Bueno, acá lo que pasa, lo que vemos, es que Estados Unidos asume nuevamente el carácter excepcionalmente importante de América Latina. En el contexto de esta crisis, los Estados Unidos, ¿verdad?, tratan de sujetar, de afianzar su poderío sobre América Latina. Fidel y el Che más de una vez marcaron esto ya desde la década de los 60, o sea que no es nada nuevo, cuando ellos decían que América Latina y el Caribe eran la reserva estratégica de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos está en problemas en otras partes del mundo, sobre todo en Extremo Oriente, en Medio Oriente o mismo en Europa, ¿verdad?, la política norteamericana ha consistido siempre en hacerse fuerte en esta, su región, entre comillas, su región, siguiendo la doctrina Monroe, ¿no es cierto?, América para los americanos, como decían, y Estados Unidos quiere entonces fortalecerse aquí, y esto obedece a razones históricas, ¿verdad? La doctrina Monroe es del año 1823, o sea, tiene 190 años. Es la doctrina de política exterior más vieja que tienen los Estados Unidos, para que ustedes vean la importancia que se le asignó a América Latina ya desde el primer momento. La segunda doctrina es la Wilson sobre Europa, y es recién de 1918. O sea que América Latina se anticipa en casi un siglo en la preocupación exterior, y lo mismo cuando hablamos, ¿verdad?, de los tratados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de la época de la Guerra Fría. Todo el mundo dice, bueno, Estados Unidos, para contener el expansionismo soviético, en el año 1949 crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países europeos, Canadá, Estados Unidos. Lo que no dicen es que para contener esa expansión soviética, 2 años antes, en 1947, Estados Unidos crea y propone el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todavía hoy vigente en la región. ¿Y por qué antes el TIAR y después la OTAN? Por una razón muy simple, porque para Estados Unidos, ante la amenaza, lo que en aquel momento decían la amenaza soviética, lo primero que había que preservar era América Latina y después Europa. Por eso el tratado TIAR primero en el 47 y el otro recién en el 49. Y después, bueno, cuestiones de seguridad, cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las doctrinas estratégicas de los Estados Unidos, las concepciones militares, la idea de América como una gran isla, separada del resto del mundo, y la seguridad norteamericana, por lo tanto, dependiente de que esa isla no fuera atacada desde afuera por enemigos externos, sean cualquiera estos, ¿verdad? Y el tema
crucial en este momento tiene que ver con los recursos naturales que América Latina, vamos a ver enseguida, tiene mucho. Vamos a la lámina siguiente, y vamos a ver acá, en estas dos expresiones, de Simón Bolívar y de José Martí, cómo ellos percibieron de manera muy clara y desde el principio el papel que Estados Unidos estaba llamado a jugar en América Latina, ¿verdad? O sea, Bolívar, en esa famosa carta, justamente fechada en Guayaquil, el 5 de agosto de 1829, decía: Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y después vemos abajo la afirmación del apóstol de la independencia cubana, José Martí, de mayo del 95, cuando él hablaba claramente cómo trató de impedir que los Estados Unidos cayeran con fuerza sobre las Antillas, porque desde ahí el poderío de Estados Unidos se extendería por toda América, por toda nuestra América, como decía Martí, y por eso decía: cuanto hice y cuanto haré es para eso, para evitar esa dominación. Vamos a la lámina siguiente. Después del 11 de septiembre, esta es una imagen claramente no convencional de la Estatua de la Libertad, pero después del 11 de septiembre se produce una rabiosa militarización de la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos se convierte fundamentalmente en una política guerrerista, en donde los grandes temas y la gran estrategia la define el Pentágono. Y después vienen los diplomáticos del Departamento de Estado y tratan de vender esa solución. Esto me parece un dato muy significativo, porque explica las razones por las cuales, desaparecida la Guerra Fría, desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos escala su presupuesto militar hasta llegar a constituir el 50% del gasto militar total del planeta Tierra. O sea, todos los demás países del mundo, todos, sumados, llegan a tener un gasto militar que apenas es equivalente al que tienen los Estados Unidos. Jamás en la historia moderna había habido tal desproporción entre recursos militares de un país poderoso, en este caso los Estados Unidos, el centro de un imperio mundial, y el resto de los países. Para que tengan una idea, el presupuesto militar global de los Estados Unidos, cuando se suman todos los ítems, y acá hay que tener mucho cuidado, porque a veces la información periodística o la información gubernamental de los Estados Unidos disminuye maniosamente el volumen del gasto militar. Cuando se suman todos los componentes, incluyendo contratación de mercenarios, que los mercenarios no aparecen así llamados, se les llama contratistas, ¿verdad? Una expresión mucho más amable, mucho más neutra. Cuando se incluyen la contratación de los mercenarios, ejércitos privados para hacer operaciones especiales, tareas de reconstrucción, ¿verdad?, de las cuales se encarga sobre todo una empresa vinculada a la familia Bush, la Halliburton, o, por ejemplo, los gastos de la Administración Nacional de Veteranos para recuperar a las víctimas de las guerras. Cuando se suma todo eso, se llega a $1 billón, un poquito más de $1 billón de gasto militar, es decir, $1 millón de millones de dólares en gasto militar. El país que le sigue en gasto militar hoy es China, que es el segundo gasto militar del planeta, pero China tiene apenas 120.000 millones de dólares, es decir, menos de la sexta parte de lo que es el gasto militar de los Estados Unidos. Vamos a la lámina siguiente. Y para América Latina, Estados Unidos, ¿no es cierto?, activó en el año 2008 la Cuarta Flota. Lo que ven ahí es el buque insignia de la Cuarta Flota, el portaaviones George Bush, por el George Bush padre, no por el hijo, ¿verdad?, que había estado desactivada esa Cuarta Flota, que tiene por misión recorrer todo el litoral de América Latina por el Atlántico y el Pacífico, había estado desactivada desde el año 1950. Se puso en marcha una vez más la Cuarta Flota, ¿no es cierto?, a mediados del 2008, en coincidencia, que por supuesto es mera casualidad, ¿no es cierto?, con el anuncio del presidente Lula de que se había descubierto un enorme yacimiento petrolífero en el litoral paulista. Y ni lerdo ni perezoso, George Bush ordenó entonces activar esa Cuarta Flota, que ni siquiera había sido movilizada cuando la famosa crisis de los misiles de octubre del 62, en ocasión en que la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieran a punto de iniciar una guerra termonuclear por el asunto de los misiles estacionados en Cuba.
Fíjense cómo habrá sido la cosa, que en ese momento no se activó la cuarta flota, pero ahora sí, porque la nueva situación de América Latina demanda eso. Y junto con aquello, ¿verdad?, la gran expansión de todas las bases militares, coordinadas por el Comando Sur de la Fuerza de los Estados Unidos, que ha llegado a desarrollar, a implantar en América Latina, con fecha octubre del 2013, 76 bases militares establecidas en América Latina y el Caribe. Vamos a ver a continuación las razones de esta militarización, ¿verdad? Es lo que aduce cuando uno entra a la página web del Comando Sur. Ahí nos dicen que es preciso luchar contra el narcotráfico, y por supuesto el Comando Sur está dispuesto a ello. Está dispuesto también a asistir a nuestros países ante catástrofes naturales y combatir la amenaza terrorista, así muy difusamente definida. Cualquiera puede ser un terrorista bajo esta concepción, y para contrarrestar las consecuencias nefastas que ellos plantean, se derivan de la aplicación de políticas populistas en América Latina. ¿Quiénes son los populistas en América Latina? Aparece acá muy claramente estos señores que se vean acá. En primer lugar, digamos, Chávez, Fidel, Evo, Correa, y luego, bueno, tenemos a Lula, Néstor Kirchner, Cristina también con Chávez. Estas son algunas de las figuras paradigmáticas que es preciso combatir por sus nefastas influencias sobre América Latina, y para eso la respuesta ha sido la militarización. La respuesta ha sido la militarización, aunque hay que decir que no fue la única respuesta, que hubo otras respuestas, que hay otras respuestas. Por ejemplo, procesos desestabilizadores en algunos países, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la Venezuela actual, sometida a una campaña brutal de guerra económica, terrorismo mediático, que está a la espera de los resultados de las elecciones del próximo 8 de diciembre para ver cuál es la fase siguiente de esta campaña de desestabilización, porque Venezuela es un blanco inmediato estratégico de los Estados Unidos. Ellos quieren recuperar el control de Venezuela, consideran que Venezuela les pertenece, así lo dicen, digamos, en algunos escritos, porque, por ejemplo, la industria petrolera fue desarrollada por Estados Unidos y por lo tanto no hay ninguna razón para que ahora les arrebaten lo que es suyo. Esto es lo que dicen, ¿verdad?, en este delirio algunos sectores de la derecha de los Estados Unidos. Y por supuesto estos gobiernos así llamados populistas son un obstáculo muy grande en el caso de Venezuela, como también en el de los otros países, para poner contención a los afanes de dominación global que tienen los Estados Unidos. Por eso la respuesta ha sido, como decía antes, militar, pero también desestabilización económica, terrorismo mediático, ofensivas destituyentes, ¿no es cierto?, más o menos disimuladas en algunos países, caso Argentina, ¿no es cierto?, en Brasil también, cuando no, golpes de Estado de carácter, entre comillas, institucionales. Por ejemplo, el golpe que sacó a Mel Zelaya de su gobierno en el 2009, el golpe en contra de Lugo en el 2012, ¿no es cierto?, y los golpes frustrados en contra de Evo Morales en el 2008 y contra Rafael Correa en el 2010. Vamos a ver la lámina siguiente, donde van a ver ustedes un gráfico, un mapa, con las principales bases militares que Estados Unidos tiene en la región. No tengo acá ocasión de poner el nombre de cada una de ellas, pero básicamente vemos cómo hay prácticamente un continente que, sobre todo en el flanco del Pacífico, está realmente rebosante de bases militares. El país más rodeado por bases militares es Brasil, ¿no es cierto?, que tiene 25 bases militares que lo acosan, 23 en tierra firme y 2 en el Atlántico, una en las Islas Malvinas, donde hay una base de la OTAN, pero que tiene personal, equipamiento y logística norteamericano, y la otra una base que está en el Atlántico ecuatorial, ¿no es cierto?, a unos 3 días de navegación de Brasil, que sería la base de la isla Ascensión, que no está acá incorporada a este mapa. Pero como vemos, digamos, no es habitual tener un conjunto de países así rodeados de bases militares. Y si las bases están, es cuestión de tiempo de ver en qué momento esas bases van a ser puestas en funcionamiento. La siguiente lámina nos muestra las bases en la zona de Centroamérica y el Caribe. Fíjense lo que es eso.
Es algo realmente impresionante la cantidad de bases militares que hay y que tienen un control muy fuerte de todo el mar Caribe. Por eso Estados Unidos suele decir que el mar Caribe es un mar, el mare nostrum, como decían los romanos del Mediterráneo, ¿verdad? Y que controlan fundamentalmente Venezuela. Por acá sale el petróleo, ¿no es cierto?, de Venezuela, el lago de Maracaibo, y fíjense que a pocos kilómetros de distancia del litoral venezolano hay dos grandes bases que en realidad son bases que pertenecen a Holanda, pero que fueron cedidas alquiladas al gobierno de los Estados Unidos, las bases de Aruba y de Curazao, que están justo a la salida del lago de Maracaibo, por el cual van los barcos que distribuyen después el petróleo por todas partes del mundo, ¿no es cierto? O sea que el grado de control realmente es impresionante. Este es el escenario, digamos, militar que tenemos y que tenemos que ser conscientes. Por eso cuando hay dudas sobre el imperialismo, bueno, pues simplemente recuenten las bases militares. Yo un poco en un libro mío que ha servido de base a todo esto, América Latina, la geopolítica del imperialismo, ahí explico esto, inclusive se identifican los nombres de cada una de las bases. En Honduras hay una de las bases más importantes, esta de acá, que es la base de Sotocano, es la base en la cual el presidente Zelaya fue enviado después de que lo sacaran aquella noche de su casa en pijama y de ahí lo mandaran a Costa Rica y después a Nicaragua. Y Honduras, hay que decirlo porque estamos ahora sufriendo el enorme fraude electoral, el descarado fraude electoral perpetrado en contra del pueblo hondureño hace pocos días. Honduras es el territorio donde hay tal vez la mayor base militar, con excepción de Guantánamo, que está en el territorio acá, que Estados Unidos se apoderara de Cuba, ¿verdad? Honduras tiene la mayor base militar en Centroamérica del Caribe, con excepción de Guantánamo, la base Sotocano, nada menos, ¿no es cierto? Y el papel que cumple esa base, y Honduras es un poco la de ser el equivalente en Centroamérica y el Caribe a lo que Israel es en Medio Oriente. Y por lo tanto no debe extrañarnos para nada que Estados Unidos haya organizado el golpe en el 2009 y que haya amañado las elecciones ahora que le arrebataron el triunfo a Xiomara Castro hace pocos días atrás. Vamos a la lámina siguiente, ¿verdad? Y acá vamos a ver algo que nos debe realmente hacer pensar mucho, porque es que todo esto tiene que ver con el patrón civilizatorio del capitalismo, ¿no es cierto?, y el modelo de consumo que el capitalismo ha instituido a nivel mundial. Bueno, es un modelo de consumo que es absolutamente insostenible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solo puede sostenerse ese patrón de consumo cuando 2/3 partes de la humanidad viven en condiciones de pobreza, de indigencia o de exclusión social, ¿verdad? En la medida en que haya un mejor reparto de la riqueza del mundo, este patrón de consumo es insostenible. Simplemente imaginémonos, como lo plantea acá esta lámina, que los 7.000 millones de personas que hoy en día viven en el planeta Tierra asimilaran y pudieran acceder al patrón de consumo de los Estados Unidos. Bueno, si eso llegara a ocurrir, necesitaríamos no un planeta Tierra, sino 5 planetas y 1/3 para poder sostener el patrón de consumo, ¿no es cierto?, a nivel universal. Es decir, que el capitalismo nos plantea un modelo ilusorio de consumo que solo es posible para un sector minoritario de la población mundial. Si eso, digamos, lo tratamos de universalizar para todos, bueno, necesitaríamos 4 planetas y 1/3 más. Y evidentemente no los hay. Fíjense acá, el Reino Unido es un poco menos, son 3 planetas, Francia 3 planetas también, Alemania 2,5, ¿verdad? La isla de Mauricio parecería ser la que está justo en el punto de equilibrio, ¿verdad? El nivel de vida, por supuesto, muy inferior a los demás. China, todavía a favor de que tiene una población muy grande que está al margen del modelo de consumo actual, se arreglaría, si nosotros universalizáramos el patrón de consumo de los chinos, nos alcanzaría el planeta. Y si vamos todavía más al modo de vida espartano, frugal, para no decir en algunos casos miserables de la India, bueno, con 1/3 del planeta nos alcanza. El tema es cómo hacemos para que una civilización basada en el derroche, en el consumo superfluo, en la utilización predatoria de los recursos naturales, pueda acceder, digamos, a
bajar su nivel de consumo al estilo de lo que es la India o la China de hoy. Esto requiere una revolución cultural en los países del capitalismo desarrollado, pero también una revolución política. Y una revolución política muy profunda, porque de lo contrario este patrón no se va a cambiar. Por eso es que los estrategas de Estados Unidos, sabiendo todo esto, hablan de un horizonte de 30 años de guerras continuadas por parte de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, para mantener ese patrón de consumo que absorbe tanto petróleo, gas, zinc, hierro, cobre, toda clase de materiales estratégicos, minerales, etc., y necesita imponer por la fuerza la capacidad para extraer esos recursos. Vamos a la lámina siguiente, y ahí vemos cómo América Latina desempeña un papel tan importante, porque Estados Unidos, como el mayor consumidor mundial de los recursos naturales, se enfrenta ante un continente que dispone de todo esto. Es decir, tenemos en América Latina el país que dispone de las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, que es Venezuela, que ha desplazado a Arabia Saudita de esa posición ya desde hace 2 años. Esto lo revela un informe reciente de la British Petroleum, ¿verdad? Que obviamente no es un organismo del Estado venezolano. Y junto con el petróleo de Venezuela tenemos los grandes yacimientos de Brasil, lo que hay en Colombia, lo que hay en Ecuador, lo que hay en Bolivia, lo que hay, digamos, en Argentina. O sea que hay realmente un continente para los Estados Unidos rico en petróleo, en un país que necesita imperiosamente, que tiene una adicción al petróleo, que tiene una necesidad imperiosa porque organizó lo que podemos llamar, entre comillas, una civilización sobre la base del consumo masivo e irresponsable del petróleo. Y Venezuela y América Latina tienen muchísimo petróleo, de ahí la importancia de la región. En segundo lugar, grandes reservas energéticos, ¿no es cierto? Gas, energía hidroeléctrica, que son importantísimas en el mundo actual. Esto que es importantísimo también, entre el 40 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, del agua potable del planeta Tierra, ¿no es cierto? Siendo que nosotros en América Latina y el Caribe tenemos apenas el 7% de la población mundial, es decir, un desequilibrio muy grande entre un recurso fundamental. Podemos vivir sin petróleo, mal, pero viviremos sin petróleo, pero no hay vida sin agua, y en toda América Latina tiene mucha agua. Lo mismo que esto, la mitad de la biodiversidad mundial, que es la madre de las más modernas y dinámicas industrias de nuestro tiempo. La industria de la biotecnología, la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Todas estas nuevas ramas de las ciencias biológicas y de la salud se alimentan de la biodiversidad. ¿Y dónde está la biodiversidad mundial? La mitad la tenemos fundamentalmente en Sudamérica, en la gran cuenca amazónica y subamazónica. Lo mismo que tenemos 7 de los 10 productores de los 10 países productores de minerales estratégicos más importantes del mundo, así como el 80% de la reserva mundial de litio, que es un material de enorme valor, porque todo lo que signifiquen teléfonos celulares, laptops, computadoras, filmadoras, máquinas de fotos, se mueve, digamos, con esta batería de litio, y lo mismo excedentes alimentarios, y tenemos además el pulmón del planeta Tierra, nada menos, de manera que América Latina realmente es un continente sumamente valioso para los Estados Unidos. Y acá se nos plantea el problema. Si el otro modelo civilizatorio, el modelo civilizatorio del capitalismo es inviable, ¿no es cierto? Bueno, quien dijo esto hace mucho tiempo fue ese señor que está ahí. No era esa la forma habitual en la que aparecía, ¿no es cierto? Para mí me pareció muy significativa esta lámina, ¿no es cierto? Marx sosteniendo su Das Kapital bajo el brazo y la hoz y el martillo del comunismo ahí, ¿no es cierto? En donde él dijo que el capitalismo era insostenible. Lo dijo porque había dos contradicciones, la que él más estudió, la contradicción capital-trabajo asalariado, que llevaría tarde o temprano a un estallido revolucionario mediante el cual se iniciaría el tránsito hacia una nueva sociedad. Ese tránsito se llama socialismo. Y la nueva sociedad, una vez completado el tránsito, se llama comunismo. Pero también él anticipó la crisis medioambiental, anticipó lo que uno podría decir hoy, llamar hoy, en un lenguaje actual, la segunda contradicción del capitalismo, que es la contradicción entre la acumulación capitalista y la preservación de la naturaleza. El capitalismo está destruyendo el medio ambiente. Y por eso Fidel, en su famoso discurso
¿verdad?, en la cumbre de Río en 1992, dijo que la especie humana está en peligro. Y mucha gente se lo tomó a broma, solo que después empezó a haber evidencias, estudios, proyecciones de gente que está en ciencias biológicas, etcétera, demostrando que efectivamente la especie humana puede llegar a tener el dudoso honor de ser la única que comete suicidio, ¿no es cierto? Y el suicidio en realidad lo está cometiendo no tanto la especie humana como una forma de organización social y económica de la especie humana que llamamos capitalismo, para el cual la naturaleza, como los hombres y las mujeres, somos meras mercancías. Y cuando se trata de mercancías, lo que hay que hacer es aprovechar al máximo la explotación de esa mercancía, aún a riesgo de que se produzca un colapso del equilibrio ecológico o del orden social. Así que la gran pregunta, si ¿será este el camino? ¿Será esta la sociedad post-capitalista, ¿no es cierto?, que alumbró este señor? O, de lo contrario, como en la lámina siguiente, tendremos que resignarnos a esto. No es una imagen muy alentadora, ¿no es cierto?, pero muchos están hablando de que para mantener aquel mundo en donde se necesitarían 5 planetas y 1/3 para sostener un patrón de consumo universal equivalente al del mundo desarrollado, y como eso es imposible, y como hay que aplastar a los pobres, y como hay que aplastar a la periferia, y como hay que aplastar a los países del tercer mundo, no nos estamos encaminando hacia un gobierno fascista mundial, en donde Estados Unidos, ¿verdad?, como la gran reserva militar del mundo capitalista, porque cuando hay una crisis del capitalismo, aún los países de la periferia capitalista acuden a los Estados Unidos para pedir su ayuda. Estados Unidos no se convierta, lo que de hecho es, pero de manera mucho más acentuada todavía, en el gran gendarme mundial al servicio del sistema, a los efectos de salvar bancos, de rescatar grandes empresas, como han venido haciendo desde el 2008, recortando los gastos sociales y apropiándose en una carrera desesperada de los recursos naturales que tiene el planeta. Recursos naturales que, como decíamos anteriormente, encuentran en América Latina y el Caribe una de las zonas más ricas y más extraordinarias a nivel mundial. Vamos a la lámina siguiente. Y yo creo que esa alternativa, ¿no es cierto?, de un gobierno fascista mundial, un gobierno regido de una manera brutal por el gran capital y sus aliados, encuentra, digamos, en Cuba un obstáculo fundamental. La revolución cubana ha sido un obstáculo de excepcional importancia para impedir la materialización de esos proyectos, y además para demostrar que un país pobre, un país subdesarrollado, como tantas veces lo han dicho Fidel, el Che y ahora lo dice Raúl, ha logrado construir un mundo mejor, con salud, con educación, con vivienda, recreación, deporte, cultura para todos. Cuba lo pudo hacer, demostrando de que un mundo postcapitalista es posible, ¿verdad? Y este es un pésimo ejemplo. Noam Chomsky insistió mucho en esto, ¿verdad?, diciendo que para Estados Unidos el ejemplo cubano es un ejemplo absolutamente inaceptable, porque demuestra la falacia de las ideas de que no hay alternativas, de que lo único que hay es capitalismo, que hay solo capitalismo, que cualquier cosa que sea parte de ello es un desastre. Cuba ha demostrado que no, y lo ha demostrado de manera muy clara a pesar de más de medio siglo de bloqueos. Y yo digo, esto sería un tema para una larguísima charla, pero apenas doy este dato. Imagínense ustedes, Cuba logró todo esto a pesar de que tener que cargar en su contra con el equivalente a 2 planes Marshall. O sea, el costo del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba, bloqueo que sigue hasta hoy, que es un bloqueo comercial, económico, financiero, informático, cultural, de todo tipo, el costo de ese bloqueo equivale a 2 planes Marshall. Con un plan Marshall se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y con 2 planes Marshall en contra, Cuba todavía es capaz de proveer salud, educación y toda una serie de bienes sociales en calidad y en cantidad superior a los que producen la mayoría de los países del mundo capitalista desarrollado. El caso más elocuente es la famosa tasa de mortalidad infantil, que en Cuba es más baja que en los Estados Unidos, a pesar del bloqueo y a pesar del hostigamiento y a pesar de todo el combate. De manera que esto, de alguna manera, para nosotros es muy importante, porque la sobrevivencia de la Revolución Cubana y la capacidad de la Revolución Cubana de producir estos bienes sociales demuestra de que hay una alternativa, y que esa alternativa no es ilusoria, sino que es real. Lámina siguiente, ¿verdad?
recapitulando, ¿no es cierto?, la excepcional importancia que tiene América Latina para los Estados Unidos es algo que no necesita mayores discusiones, a pesar de que los políticos norteamericanos muy a menudo dicen de que América Latina no importa, de que a ellos les importa más Oriente Medio, después les importa Europa, después Extremo Oriente, etc. La verdad es que a ellos, América Latina, es el continente que de lejos les importa mucho más. Y por eso han lanzado un feroz contraataque, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de la derrota del ALCA en Mar del Plata, derrota en la cual el comandante Hugo Chávez desempeñó un papel absolutamente fundamental, un feroz contraataque con desestabilizaciones y golpe de Estado, un poco me he referido a esto, la aplicación de esto que Obama llama el poder blando, ¿no es cierto?, o sea, el soft power famoso, que significa golpes institucionales, golpes de Estado institucionales, o por ejemplo, un nuevo tipo de golpe de Estado es lo que pasó en Honduras hace pocos días, en la elección en donde Xiomara Castro, que fue realmente la vencedora por todas las encuestas de las elecciones presidenciales, pese a ello le fue birlado el triunfo apelando a mecanismos escandalosamente fraudulentos, ¿no es cierto?, que inclusive fueron atestiguados por muchas de las misiones que fueron a observar las elecciones en Honduras, inclusive por el juez Baltasar Garzón, que dijo que había sido un robo escandaloso. Bueno, esto es el nuevo tipo de golpismo institucional, el reflotamiento o recreación de los partidos de la derecha con un nuevo marketing político que Estados Unidos ha venido desarrollando a partir de fondos de la USAID o del Fondo Nacional para la Democracia, las campañas de terror mediático, ¿no es cierto?, en donde los medios aparecen como los grandes articuladores de una derecha latinoamericana, el control de las Fuerzas Armadas y las policías vía el tema del equipamiento, los armamentos, el entrenamiento, entre comillas las donaciones que hacen, el papel de la Junta Interamericana de Defensa, o sea, Estados Unidos está muy atento a todo lo que ocurre en América Latina, y luego los sabotajes a los procesos integracionistas como la Alianza del Pacífico, que está pensada como una estrategia para hacer inflacionar a la UNASUR. Desde la supuesta alianza entre México, Colombia, Perú y Chile, supuesta en el sentido de que se necesita eso para relacionarse con China, cosa que no tiene ni pie ni cabeza, y que no puede ocultar de que es una invención de los Estados Unidos, una invención que trata, vuelvo a repetir, de acabar con la UNASUR. Vamos a la lámina siguiente, ¿no es cierto? Y ante esto, creo que ante este cuadro que estuve pintando, un cuadro duro, ¿no es cierto?, pero realista, dificultades que vamos a tener que enfrentar, una contraofensiva imperialista muy dura, en donde no va a haber escrúpulo alguno, como dijo Fidel en esa reunión en febrero del año pasado, el 2012, aunque nos dijeran que al planeta le quedan 10 años de vida, nuestro deber sería igual luchar hasta el fin. Y creo que esto es importante, por eso este encuentro que se lleva a cabo en Ecuador me parece a mí digno de todo apoyo, y creo que sí, y para organizar la lucha, porque además la lucha sin organización no produce los resultados que uno desea. La lámina siguiente, vamos a ver algo, ¿no es cierto? Me encantó esta lámina, ¿no es cierto?, porque ahí lo vemos a Bolívar y a Hugo Chávez como niño, ¿no es cierto?, con su banderita, y Chávez, les quiero remarcar acá, fue el gran mariscal de campo que Fidel había encontrado para dar las batallas finales por nuestra segunda y definitiva independencia. Y por eso, digamos, la desaparición de Chávez es tan grave, es un golpe tan fuerte. Una desaparición que yo tengo la teoría de que no fue natural, que fue inducida. Vamos a saber de esto más en los próximos meses, y a mí no me extrañaría que en poco tiempo más aparezca un Edward Snowden o un soldado Manning o un Julian Assange con evidencia que demuestra que a Chávez realmente lo mataron a través de metodologías muy perversas, pero que hoy en día están disponibles, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el cuadro Fidel como el gran estratega de esta segunda y definitiva independencia, nuestro gran mariscal de campo que se nos ha ido, Hugo Chávez Fría, y eso a veces, vamos a la lámina siguiente, puede dar la impresión, ¿no es cierto?, de que estamos solos en nuestras luchas. Quiero marcar esto, digamos, es muy bella esta foto de la película de Chaplin, en donde esa bandera, recuerdan ustedes, se cae de un camión y él
la recoge sin darse cuenta de que había una manifestación obrera detrás y que a la vuelta de la esquina venía la policía para reprimir, ¿no es cierto? Y digo esto porque a veces da la impresión de que somos pocos y que estamos solos. Y es una impresión equivocada. Realmente no somos tan pocos, no estamos tan solos. Creo que tenemos que mejorar la capacidad de organización de este gran frente regional latinoamericano antiimperialista. Tenemos que superar algunos de los legados más negativos del Foro Social Mundial de Porto Alegre, que nunca quiso plantearse la necesidad de organizar la resistencia al imperialismo, y creo que ha llegado la hora de que avancemos en esta dirección. Yo veo con entusiasmo de que hemos estado avanzando en esta dirección, y me parece que este evento, como el que ustedes están haciendo ahora, están protagonizando, es un paso en esa dirección. Un diagnóstico duro, les decía recién, ¿verdad? Una batalla ardua, de resultado incierto, no está resuelto que vayamos a ganar, tampoco que es fatal ni inexorable que vayamos a ser derrotados, pero tenemos que tener cuidado de no caer en fatalismo o en triunfalismo. Por eso acá yo planteo recordar el sabio consejo de Antonio Gramsci: pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. O sea, la inteligencia fría, cerebral, racional, diagnosticando bien todos los problemas, y por supuesto, digamos, el optimismo de la voluntad, el ánimo de lucha, la voluntad de superar una situación como la que enfrenta hoy por hoy América Latina, que es una situación, yo no diría límite, pero que estamos aproximándonos a una situación límite dada la gravedad de la gran contraofensiva que ha lanzado el imperialismo para recuperar esta zona para provecho propio. De alguna manera lo que ellos quieren hacer es retrotraer la situación del continente a como estábamos la noche del 31 de diciembre de 1958, es decir, antes del triunfo de la Revolución Cubana. Y eso es lo que tenemos que impedir por todos los medios. También la siguiente, bueno, un poco para decir que los que tengan interés en examinar más a fondo esta problemática, esto surge de una investigación muy larga, se plasmó acá en este libro que luego, bueno, merecidamente a mi juicio obtuvo este premio Libertador, el pensamiento crítico. Este premio lo instituyó Hugo Chávez, y para mí fue primero un gran motivo de satisfacción recibirlo, pero al mismo un dolor inmenso, una tristeza enorme, porque ese premio lo entregaba el presidente Hugo Chávez. Y él fue quien nos indujo a estudiar la problemática geopolítica que normalmente en el pensamiento de la izquierda había estado ausente, porque eran pensamientos que ponían el énfasis en las cuestiones estructurales, en los factores culturales, en la problemática política, pero muchas veces se dejaba de lado la cuestión militar. Y yo le debo justamente a Hugo Chávez y también a Fidel, las charlas con ellos, digamos, la posibilidad de haberme puesto en la cabeza como una agenda de trabajo ver esta problemática geopolítica, porque para derrotar al imperio necesitamos tener también un pensamiento militar, un pensamiento geopolítico. Esto es un poco lo que traté de hacer ahí. Bueno, y la nómina siguiente, que es ya la despedida. Yo creo que a muchos de nosotros nos encantan los Beatles todavía hoy, a pesar de tanto tiempo transcurrido. No pude dejar de reproducir esa lámina de Carlín, un gran camarada peruano, un enorme dibujante y un gran intelectual, que reprodujo la tapa de Abbey Road de los Beatles, y ahí lo tenemos a Marx, Engels, Lenin, y a nuestro gran José Carlos Mariátegui. No quería dejar de mencionar esto, Mariátegui como el primer gran marxista de América Latina, y menos ante ustedes que están ahora reunidos en un país andino, en un país del Ecuador, en donde muchos de los temas que Mariátegui planteó en su serie de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana también sirven para entender la historia reciente del Ecuador y de los países del mundo andino. Bueno, y ahí hay algunos datos, algunas informaciones que les pueden servir si quieren ahondar en estos temas. Les deseo un buen trabajo, que les vaya muy bien. Me hubiera encantado acompañarlos, pero a falta de ello, bueno, espero que con esto podamos reemplazar mi ausencia. Felicidades y buen trabajo.